El tema de hoy se basa, si gustan abrir sus Biblias, por favor, en Mateo 18, del 27 al 35. Nuestro hermano Jorge, dentro de las alabanzas que entonábamos, hay uno que dice, no hay nadie como tú, Señor. Y realmente no hay nadie como nuestro Señor. A Él venimos a cantarle, a alabarle, a adorarle y conocer de su palabra. Le pido a mis hermanos que cierren sus ojos, inclinen su cabeza. Vamos a orar para dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Padre bueno, Padre amoroso, Padre celestial, gracias por tu amor, tu misericordia, por el sacrificio en la cruz para rescatarnos a nosotros, Señor. Gracias por el sacrificio perfecto que hiciste. Te alabamos, te bendecimos. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, este momento en el cual tendré que compartir con mis hermanos tu palabra. Sé tú en mí, en mi mente, en mi cuerpo, en mis labios, Señor, para expresar lo que tú quieres. Y que pueda entender yo y pueda transmitir a mis hermanos tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a darle lectura desde el 23. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también tú tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, y así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno las ofensas de su hermano. Bien. Dice nuestra guía, tenemos 3 objetivos: definir el carácter perdonador que debe tener todo creyente, asumir la disposición correcta ante el desafío bíblico de perdonar, moldear la conducta que es acorde al perdón que hemos recibido del Señor. Nuestro tema es el cristiano y el deber de perdonar. Esta parábola
que nos ilustra la Biblia a través de Jesús, nos enseña una lección crucial sobre el perdón y la misericordia. Nos invita a considerar, ustedes y a mí, la inmensidad del perdón que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Y esto ha sido a través de su misericordia. Nuestro Señor está dispuesto a perdonar cualquier deuda, cualquiera que ésta sea. Pero si nosotros perdonamos, no otorgamos este perdón que ya hemos recibido, no mostraremos el verdadero carácter como hijos de Dios. Regresamos a la palabra. Dice el 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dice, quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Quién quiso hacer cuentas? El rey. Esto me deja una enseñanza. El único que puede hacer cuentas con cada uno de mis hermanos es Dios, es el rey. Yo no puedo pedirle cuentas a mis hermanos de cada acción, de lo que podría pensar o estar haciendo cuando a veces llega el punto en el que se alejan. El perdón y la enseñanza es para restauración. Y lo que Dios quiere a través del perdón es restaurar. Dice, quiso hacer cuentas con sus siervos. En el momento en el que nosotros conozcamos, sepamos, veamos a algún hermano que pudiera estar alejándose, desviándose de la palabra, nosotros, nuestra tarea es llamarlo con amor a través de la palabra, pero el único que le va a pedir cuentas es su rey. A él, a mí y a usted. Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Quién podría ser esta persona que le debía 10,000 talentos? Hoy le vamos a poner César. Hoy usted le puede poner su nombre. Hoy usted le puede poner Iglesia Bíblica del Valle. Porque hoy van a hacer cuentas con nosotros. Dice, y fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase su deuda. Si usted y yo, cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, con todo lo que veníamos acarreando, con todo lo que veníamos cargando, con todo lo que hicimos, podríamos decir, en mi persona, César fue una basura. César fue un miserable. César había escuchado y sabía, y sin embargo, decidió hacer caso omiso a la palabra de Dios. Y me empecé a endeudar, y a endeudar, y a endeudar, hasta que llegó el punto el que no pude pagar mi deuda. Y aquí viene otra enseñanza para mí muy importante. Dice, ordenó su señor venderle, ¿a quién? Al deudor, a su mujer e hijos. Hay una parte en la Escritura que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Habla de usted y una generación. Aquí, cuando usted y yo decidimos hacer caso omiso a la enseñanza, a la palabra del Señor, no solo repercute en usted, sino también arrastramos a nuestra esposa, a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Dice, para que le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y aquí, usted y yo, es el momento en el que llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo todo lo que hay encima de nosotros. Y le pedimos paciencia, le pedimos misericordia, le pedimos gracia
y creemos que podemos pagarle todo. Y en versículos anteriores decía, le debía 10,000 talentos. Buscando, son cantidades bastante grandes. ¿Y cómo podría pagar una cantidad usted o yo demasiado grande? ¿Cómo? Si no tenía. Dice el 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Cuando yo llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, le decimos al Señor tantas cosas y hacemos tantas promesas y a veces ya sabemos que no le vamos a poder pagar y sin embargo le decimos, te prometo, Señor, mira que si me sacas de este problema, mira que si me sacas de esta situación, mira que si restauras mi familia, mira que si restauras mi economía, mira que si restauras mi salud, mira, yo te serviré sin protestar. Y cuando nuestro Dios es movido a esa misericordia, nos perdona. Y aquí viene algo que nos confronta. En lo personal, me confrontó. Dice el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, es decir, era su igual, su similar, no estaba por encima ni por debajo, era su consiervo, que le debía 100 denarios. Estamos hablando que era una deuda pequeña a comparación de lo que él debía. Y solo como referencia de lo pagable y lo no pagable en este momento, para mí serían tal vez 6,000 pesos contra 600 millones de pesos. No podría yo pagar 600 millones de pesos. Pero si estás en una deuda pequeña y alguien viene y te cobra, lo primero que haces es negociar, hablar. Y nos dice la palabra, nos muestra que él acababa de ser perdonado. Usted y yo fuimos perdonados. Y se encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Haciendo de él, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y entiendo esta la palabra diciendo lo ahogaba. ¿Han estado en alguna situación donde se sienten tensos, estresados, les falta la respiración, no duermen, saben que va a llegar el día y la fecha que tienen que pagar y no hay? ¿No se sienten ahogados? ¿No se sienten estresados sabiendo que alguien les va a llegar a cobrar y no hay? Y le decía, págame lo que me debes. Y quiero imaginar a la persona esta con el ceño fruncido, exigiendo, págame. Y a lo mejor la otra persona dice, pero mira, de verdad, y sacas tus bolsillos y de verdad no tengo, es más, mira, mi cartera no tiene nada. Haciendo una acción de súplica, diciendo, no puedo. Y viene inmediatamente una negociación, ten paciencia conmigo. Y cuando nosotros pedimos paciencia, misericordia, siempre bajamos la voz y decimos, de verdad, mira, discúlpame, te lo ruego, por la situación que haya sido, siempre bajamos la voz en un sentido de ruego, pidiendo misericordia. Y el que está cobrando siempre sube la voz diciendo, págame, me debes, me pediste, hiciste, agarraste. ¿Por qué? Porque en ese momento cree que tiene la autoridad para exigir. Y probablemente la tenga si debemos. Y nos hace la referencia, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase su deuda. Si fuimos perdonados de lo que usted haya hecho, de lo que usted en su andar en la vida
haya cometido en contra de nuestro Señor. Y una vez que somos perdonados, sentimos una carga. Y hablando de la parte económica, una vez que pagas, te sientes más ligero. En el ámbito espiritual, una vez que el Señor te perdona, te sientes bien. Vienes a la iglesia, levantamos nuestras manos, adoramos a nuestro Dios en esa libertad. Pero se te atraviesa el hermanito, la hermanita, con el que tienes un problema de hace años y te empieza a revolver dentro de ti alguna situación. Y esto puede ser en la escuela, en la primaria, secundaria, preparatoria, y lo vienes guardando y lo encuentras 30 años después y empiezas a sentir nuevamente un conflicto dentro de ti. Y eso que sucedió hace años se activa y procedemos de una manera no correcta. Y empezamos a hacer reclamos y exigirle a otros que pague algo que tal vez comparando con lo que Dios nos ha perdonado es demasiado pequeño. Y exigimos, no, me las paga porque soy un hijo de Dios. Y utilizamos el nombre de Dios incluso para cobrar deudas. Y en este contexto en el que a lo mejor la persona ya ni se acuerda de ti, ni siquiera se acuerda de lo que hizo, te está generando rencor, resentimiento, y lo activas tú en ese momento. Porque podría ser que la persona ya ni se acuerde, pero eres tú el que hace que surja, nazca y nuevamente crezca dentro de ti. Y tal vez sí te hizo daño, y tal vez podrías exigirle el daño que te hizo y quisieras que esta persona desapareciera, pero a ti te acaban de perdonar. ¿De qué te perdonó el Señor? Que creemos que podemos exigirle a otro algo que a nosotros ya nos perdonaron. Y dice, y fue y le echó a la cárcel. Esto habla de un proceder en donde no tuvo misericordia, donde no ejecutó lo que acababan de hacer con él. Le perdonaron todo lo que debía. Y lo echó a la cárcel. Podríamos entender que incluso nosotros, conociendo la palabra, cuando este rencor añejo, viejo, se activa, que lo maldecimos. Lo echó a la cárcel hasta que pagase toda su deuda. Y lo que nosotros hacemos con nuestras palabras, con nuestras acciones, es condenar a otros. Y dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron. Vieron y se entristecieron. Hermano, hermana, siempre hay alguien que nos observa nuestras acciones. Siempre hay alguien a lo lejos y tal vez cerca que está observando lo que estamos haciendo. Y dice la palabra, se entristecieron. No dice, lo juzgaron, lo criticaron, lo sentenciaron. Dice, hubo tristeza. Porque en el cuerpo de nuestro Señor debe de haber tristeza cuando algo está mal. Debe haber alegría cuando algo está funcionando como debe de ser. Pero si nosotros observamos algo en otro hermano, no es para condenarlo, no es para juzgarlo. Tu espíritu se tiene que sentir triste por el accionar de nuestro hermano. Y fueron y refirieron a su Señor. Esto quiere decir que usted y que yo, lo primero que tenemos que hacer es orar por nuestro hermano. Poner en las manos de Dios la situación que usted está observando en su hermano antes de emitir un juicio. Refirieron a su Señor. No habla de otro consiervo, no habla de un guardia, no habla de otra persona, habla de su Señor, en el cual usted y yo debemos de llevar a nuestros hermanos en oración. Que sea Dios el que trabaje en él, que sea Dios el que lo limpie, lo sane y lo restaure. Y nosotros, como iglesia, como hermanos,
platicar con él lo que estemos observando, sin emitir juicio. Y cuando llegues y observes algo, díselo con amor, para que tenga una restauración. Y en ese momento usted y yo, orar con él, orar con ella. Porque somos llamados a compartir las buenas nuevas de nuestro Dios, no a emitir juicios. Dice, le refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, nuevamente, ¿quién lo llamó? Su Señor. No yo, no usted, no una comitiva, no un comité. Su Señor le dijo, siervo malvado. ¿Por qué le está llamando siervo malvado? Porque acababa de recibir el perdón de una deuda impagable. Él pidió tiempo, pidió misericordia, apeló a la gracia, apeló a todo lo que podía saber y también ignorar. Cuando estamos en ese momento, decimos y hacemos y juramos. Y una vez que somos perdonados, a veces no tenemos la gracia ni la misericordia de la cual nosotros hemos recibido. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. Y cuando usted y yo rogamos a nuestro Dios, reconociendo la situación que estamos viviendo, lo que hemos hecho, fue movido a misericordia para usted y para mí. Te perdoné porque me rogaste, porque fuiste tú con tus labios, con tus palabras, diciendo, perdóname, renuévame, restáurame, transfórmame, sé tú en mí. Y me rogaste. Y te perdoné. Empecé a orar en ti. Quiero restaurarte, quiero renovarte, quiero transformarte. Pero tú aún no eres movido a misericordia con uno de tus consiervos. Siervo malvado. ¿No debías también tú tener misericordia con tu consiervo? ¿No debería usted, no debería yo tener misericordia con nuestros hermanos? Usted y yo deberíamos de tener misericordia porque es lo que platicamos todas las reuniones, porque es lo que viene en la enseñanza de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hemos dicho muchas veces, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Creo fielmente en lo que dice. Fue inspirada por Dios para guiarme. Y resulta que una de las características del cristiano debe ser saber perdonar. Nuestro título es el cristiano y el deber de perdonar. Esto quiere decir que usted y yo ya sabemos que es un deber. No lo plantea como una opción. Cuando tú quieras, como tú quieras y a quien tú quieras. Es un perdón. Y este perdón te restaura. Este perdón te renueva. Comentábamos hace un momento, a lo mejor la persona ya ni se acuerda de ti. Y cuando tú perdonas, tampoco te acuerdas de la persona. Y vas a poder estrechar su mano, vas a poder platicar, vas a poder hacer cosas que el rencor te ata. Es más, cuando vivimos en rencor, no se disfrutan las cosas. Porque si estamos en un salón de clases, estamos en el trabajo y alguien siente rencor, cuando llega esa persona, inmediatamente te incomodas. Entonces, dejas de disfrutar las cosas laborales, las cosas de la escuela, las cosas de tu entorno en lo que estés viviendo. ¿Por qué? Porque hay un rencor y somos llamados a perdonar.
Dice, como yo tuve misericordia de ti. ¿Quién tuvo misericordia de usted y de mí? Nuestro Señor. Aquel que murió en la cruz del Calvario por mis pecados y resucitó al tercer día y dejó el Espíritu Santo para usted y para mí, porque prometió que no nos dejaría, que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces su Señor, enojado, ¿cómo estaba el Señor? Enojado. ¿Por qué estaba enojado? Porque acababa de perdonarme a mí la deuda tan grande. Y yo no pude hacerlo con otro de mis consiervos. Yo no pude hacerlo con alguno de mis vecinos. Yo no pude hacerlo con alguno de mis compañeros de escuela o de trabajo. Y a pesar de que vengo constantemente a la iglesia, y a pesar de que leo constantemente su palabra, aún me cuesta trabajo perdonar. El Señor estaba enojado. Y aquí viene donde se complica mi vida si no decido perdonar. Le entregó a los verdugos. Si nuestro Señor nos ha perdonado, constantemente nos recuerda de su amor, su gracia y su misericordia, y yo no soy capaz de perdonar, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y esta parte de los verdugos, de lo que leía, le entregó a quien les va a estar recordando constantemente que a él ya le perdonaron. Los verdugos son los que te van a estar recordando que sigues en un estado espiritual no apto para servirle a nuestro Dios. Hemos cantado este canto muchísimas veces. Hay libertad en la casa de Dios. Y esta libertad también se obtiene a través del perdón. El perdón a otros, para que podamos cantar. Y hacíamos referencia en el trabajo cuando llega la persona y está molesta, pero pongámonos en un contexto de la iglesia. Usted está cantando, levantando sus manos, glorificando a Dios y entra la persona que le incomoda. Baja sus manos, agradece por la persona, ya la lleva en oración. Estamos haciendo algo para que Dios, a través de este perdón, de esta misericordia, trabaje en nosotros. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Así también mi Padre Celestial, está hablando nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, es decir, de una manera sana, limpia, olvidando, dejando atrás, porque va a ser difícil que avancemos si venimos arrastrando algo. Los prisioneros de antaño les ponían un grillete en la pierna con una bola de 30, 50, hasta 100 kilos para que no pudieran caminar en dado caso de que quisieran huir. Así pasa con el rencor, el resentimiento. Puedes mover las manos, los brazos, ver, hablar, comer, pero va a haber algo que te va a estar arrastrando e impidiendo un avance. Dice, perdona de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Y cuando usted y yo decidimos ejecutar, ejercer la gracia que hemos recibido, el perdón que nosotros ya hemos recibido a través de su palabra, a través de lo que nuestro Señor Jesucristo ha venido haciendo a través del tiempo en el que usted tenga en el Evangelio. ¿Por qué hoy, después de tanto tiempo, hablaríamos del perdón? ¿Será acaso que hay algo en mi corazón que aún tengo que sanar? ¿Que aún tengo que entregarle a nuestro Señor?
¿Hay algo en su corazón que después de 30 años, 20 años, 10 años, 5 años, hace un mes tenga que entregarle a nuestro Señor? ¿Hay algo que usted y yo tenemos que entregar? Cuando llega el momento de celebrar la cena del Señor, se nos invita al perdón. Y hoy nuestro Señor nos recuerda que lo podemos hacer el día de hoy. Traiga a su mente, si es un familiar, algún vecino, algún compañero de trabajo, a alguien con el que usted y yo tengamos que restaurar. Usted no se preocupe si no lo perdonan, eso es cosa de él. Dice la palabra, que con su consiervo cada uno dará cuentas. Mi prioridad es que mi Señor me encuentre apto para servir, que me encuentre apto para proclamar su palabra y que esté sano con cada uno de mis hermanos. Perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, de sus ofensas. Dice en nuestra lección, cuando negamos el perdón a otros, estamos ignorando la gracia que nos ha sido dada. Esto no es solo una falta de amor, sino una negación del Evangelio en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué sería una negación del Evangelio? Porque lo escuchamos constantemente, porque a eso venimos. No venimos porque seamos perfectos o ya no pequemos. Venimos porque todos los días necesitamos ser restaurados, regenerados, liberados de aquello que a ti y a mí, aún como este grillete, nos está estorbando para avanzar. El Señor nos pide perdonar de todo corazón. El siervo fue entregado a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía, lo cual simboliza el juicio de Dios por desacato, es decir, por ignorar su palabra, porque usted y yo ya la sabemos, lo cual simboliza el juicio de Dios sobre aquellos que rehúsan perdonar. ¿Y por qué menciona la palabra rehusar? Porque también es opcional. Usted decide si perdona. La palabra de Dios dice, perdona. Es parte de lo que Dios nos pide. Pero usted es el que decide ejecutar esta acción del perdón. Jesús cierra la parábola advirtiendo que nuestro Padre Celestial hará lo mismo con aquellos que no muestren el perdón a sus semejantes, sino algo que debe de fluir genuinamente desde el corazón, dice el versículo 35, genuino, perdonar de todo corazón a su hermano sus ofensas. Mi deber es perdonar. Lo que haga la otra persona, es decir, al principio, solamente el rey puede llamar a cuentas a los consiervos, a los hermanos. Mi deber es ejecutar el perdón. El perdón no solo es una obligación, sino una evidencia de que hemos comprendido y recibido el perdón de Dios. Si yo ya comprendí el perdón que otorgó por mis faltas, por todo lo que fui, todo lo que hice, ¿cómo por qué no debo hacerlo yo con mis hermanos? No podemos guardar rencor en el corazón y pretender estar en comunión completa con Dios. No podemos, lo repito, no podemos guardar rencor en el corazón y pretender estar en comunión plena con Dios. Y esto a mí, mis hermanos, me confrontó. Y hacer análisis, pensar, ¿quién, qué? Papá, mamá, un hermano de la iglesia, un hermano
consanguíneo. ¿Quién? ¿A quién ofendí y aún no le he pedido perdón? La parábola del siervo despiadado nos enseña que el perdón es un reflejo del carácter de Dios. Es decir, para reflejar el carácter de Dios, Él me perdonó, me toca ejecutar a mí el perdón. Y esto serían evidencias en nuestras vidas de que nuestro Dios está en nuestras vidas y estamos trabajando en nuestro corazón para que nuestra vida, nuestro comportamiento, sea como el de nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos es un reino de misericordia. Y aquí le decía yo, gracias Señor, gracias por tu misericordia nuevamente. Porque mientras estaba leyendo, traje a mi mente a mi padre, a mis amigos, a mis hermanos, a todo aquel que probablemente pude haber con una acción, una palabra, un gesto, un comportamiento ofendido o lastimado y pedir perdón. Y lo que decidan hacer los demás es cosa de Él con nuestro Dios. Estamos llamados a vivir de acuerdo con esa misericordia. Usted y yo debemos de vivir en constante misericordia. ¿Es fácil o es difícil? Yo me preguntaba, Señor, es muy difícil. Y la respuesta es, mientras estés alejado de mí, todo va a ser difícil. ¿Por qué es fácil para ti tener vida? No, te la otorgo yo. ¿Es fácil para ti tener trabajo? No, te lo otorgo yo. ¿Es fácil para ti la misericordia? No, te la otorgo yo. Somos llamados a ejercer esa misericordia. Si hemos sido perdonados por Dios, debemos perdonar a los demás. Y esto sin demeritar lo que usted haya vivido. Probablemente fue algo muy fuerte, probablemente no, usted lo sabe. Pero el deber es perdonar, liberarse, que el Señor a usted lo restaure, que el Señor a mí me restaure de lo que me pudieron haber hecho, pero sobre todo de lo que pude yo haber hecho a otras personas. Y cuando Dios nos perdona, nos libera. Y cuando usted perdona a otros, nos liberamos. ¿Por qué? Porque se complementa la misericordia del Señor en nuestra vida. No solo como un acto de obediencia. Por obedecer le voy a decir al hermano, te perdono. O voy a orar por él, lo perdono. O voy a hacer esto para que sepa que lo perdono. No solo es un acto de obediencia, sino debe ser una respuesta natural de la gracia que yo ya recibí. Una respuesta natural. ¿Qué es una reacción natural? Algo que usted y yo hacemos cotidianamente. Tal vez despierta por las mañanas y lo inmediatamente que hace es ir al baño. Es algo natural que usted hace. Tal vez toma un vaso de agua, es algo natural. Tal vez lo primero que hace es mirarse al espejo, ver cómo amaneció. Tal vez lo primero que hace es una oración. Tal vez lo primero que hace es revisar su vehículo porque se va a ir a trabajar. Tal vez lo primero que hace es saludar a su esposo, su esposa, a sus hijos. Algo natural. Dice aquí, no solo debe ser un acto de obediencia, sino una respuesta natural de la gracia. Es decir, la gracia debe estar en usted y en mí de una manera natural y cotidiana, ejerciendo la gracia inmerecida que yo ya recibí. Y que nuestro Señor Jesucristo el día de hoy nos llama al perdón. Y es usted el que decide cuándo lo va a hacer. El Señor nos lo deja hoy. Así es que le pido a mi hermano, mi hermana, que se ponga de pie. Le recuerdo el tema, el título
el cristiano y el deber de perdonar. Y esta enseñanza se encuentra en su Biblia, por si la quiere leer más tarde en su casa, para que nos recuerde una y otra vez cómo, quién y por qué ejercitar el perdón. Le pido que cierre sus ojos, incline su cabeza. Si quiere usted, porque es por voluntad, traiga a su mente a alguien al que usted aún le causa conflicto. Papá, mamá, hermanos, familia, entorno, trabajo. Pídale al Señor que usted y yo seamos liberados de la carga del perdón, del resentimiento, de todo aquello que aún podría estarnos estorbando. Cierre sus ojos. Padre bueno, Padre celestial, Padre misericordioso, gracias, Señor. Gracias porque me recuerdas una y otra vez que tengo muchas cosas que aprender de ti. Porque moriste en la cruz, me limpiaste, me sanaste y me restauraste. Y soy yo el que regresa una y otra vez. Soy yo el que no ha soltado. Soy yo el que sigue arrastrando el pasado de 30, 20, 10 años, de hace un mes, tal vez de hoy en la mañana. Y que decido yo guardar ese rencor. Y que el único que está dañando es a mí, a mi cuerpo, a mi convivencia con los demás. Te pido perdón nuevamente, Señor. Si te he faltado a ti, a mis hermanos, a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a todo mi entorno. Que tu gracia, tu misericordia, de la cual yo ahora puedo disfrutar, sea ejecutada de una manera natural en mí. Porque eres tú el único que llama cuentas. Porque eres tú el único que establece las reglas, los lineamientos y que me enseña a mí a ejecutar el perdón. Gracias, Señor, por haberme perdonado. Gracias, Señor, por haberme confrontado en tu palabra. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor. Amén.